Mi nombre es el padre Renato Mazzini. Soy sacerdote y capellán del Hospital San Gerardo de Monza desde hace 28 años. He administrado la unción de los enfermos a 1.843 personas. Las conté, cada una. La muerte me era familiar, no de la manera en que lo es para alguien que la teme desde lejos, sino de la manera en que lo es para alguien que la acompaña desde cerca, semana tras semana, año tras año. Aprendí a leer los rostros de los moribundos. Aprendí cuándo una familia necesitaba silencio y cuándo necesitaba palabras. Aprendí a distinguir el olor de un cuerpo que se apaga de noche del que lo hace de madrugada. Era eficiente, era bueno en mi trabajo, pero la fe era otra cosa. No voy a mentirles, después de 28 años administrando sacramentos en una unidad de cuidados paliativos, la fe se convierte en oficio, en ritual, en protocolo. Creía, sí, pero con la misma temperatura tibia con que un médico de urgencias cree en la medicina, por formación, no por asombro. Lo que encontré en la habitación 214 del cuarto piso del Hospital San Gerardo, la tarde del 11 de octubre de 2006, destruyó eso para siempre, y lo guardé en silencio durante 16 años. Llegué a la capellanía hospitalaria del San Gerardo en el año 1978. Tenía 29 años y venía de 3 años en una parroquia rural en Bérgamo, donde el mayor drama espiritual era la disputa entre dos familias por el banco delantero de la iglesia. El hospital me pareció otro mundo. El primer mes, 5 personas murieron mientras yo sostenía su mano. El segundo mes, aprendí a no llorar. Vivía solo en un departamento de la Vía Soperga a 12 minutos del hospital. Una hermana mía había muerto en ese mismo San Gerardo 4 años después de que yo llegara. La cuidé yo mismo en sus últimos días, administrándole los últimos sacramentos con las mismas manos con que después lo haría para 1.800 personas más. Eso dejó una marca que no supe describir hasta muchos años después. Mi rutina podría describirla en 90 segundos. Misa de 6 de la mañana, rondas hospitalarias de 7:30 a 1, almuerzo en la cantina, visitas urgentes hasta las 10 de la noche. Dormía 6 horas. Leía 15 minutos antes de apagar la luz. Siempre el mismo libro de salmos con las páginas tan gastadas que algunas frases habían desaparecido del papel. El 11 de octubre de 2006 era un miércoles. Recuerdo el día de la semana porque los miércoles tenía reunión con el jefe de oncología infantil, el doctor Emilio Facchinetti, a las 4 de la tarde. Esa reunión nunca ocurrió. A las 3:42 de esa tarde, me llamó la enfermera jefa del cuarto piso, Claudia Biaggi, que llevaba 14 años trabajando conmigo. Su voz era distinta. Claudia no se alteraba. En 14 años no la había visto perder la calma, ni siquiera cuando perdimos a un bebé de 3 meses en una cirugía que nunca debió llegar tan lejos. Pero esa tarde su voz tenía algo que no supe identificar en el momento. Padre Mazzini, necesito que baje a la 214. Es urgente. No me dijo más. Colgó. La 214 era una habitación individual en el ala pediátrica de oncología. Subí por las escaleras porque el ascensor de ese pasillo tardaba 3 minutos en cada piso, y yo tenía el instinto ya entrenado de que algunos momentos no admiten 3 minutos de espera. Cuando entré al pasillo del cuarto piso, lo primero que noté fue el silencio. No el silencio normal de un hospital a las 4 de la tarde, que tiene su propio rumor de fondo. Monitores, carritos de medicamentos, conversaciones en voz baja. Era un silencio diferente, más denso, como si el aire mismo hubiera decidido detenerse. La puerta de la 214 estaba entornada. Empujé el panel con el dorso de la mano, como hacía siempre. Lo primero que sentí fue la temperatura. La habitación estaba a unos 24 grados, claramente más caliente que el pasillo, que el sistema de climatización mantenía a 18 grados exactos. Me pareció un detalle menor. Pensé que alguien había ajustado el termostato individual. En la cama había un joven, 15 años, pelo oscuro,
delgado, con la delgadez específica de quien lleva semanas en quimioterapia. La piel tenía ese tono amarillento característico de la leucemia promielocítica aguda tipo M3. El monitor cardíaco marcaba 42 latidos por minuto, descendente. El gotero de morfina estaba activo. No había familia en la habitación en ese momento. La madre había bajado a la cafetería hacía 15 minutos para tomar el primer café del día. Me acerqué a la cama. El joven tenía los ojos abiertos. Miraba el techo con una expresión que no logré catalogar. No era miedo, no era dolor, no era la expresión aletargada de la morfina. Era algo que en 28 años de trabajo no había visto nunca. Y he intentado durante 16 años encontrar una palabra para describirla. Lo más cercano que tengo es concentración total, como si estuviera escuchando algo que solo él podía oír. Me incliné hacia él. ¿Cómo te llamas? Tardó 3 segundos en girar la cabeza. Cuando lo hizo, me sonrió, no con esfuerzo, no con la sonrisa débil de alguien que está muriendo. Una sonrisa completa, presente. Carlo, dijo. Carlo Acutis. Pero yo aún no sabía lo que me esperaba. Me senté en la silla, junto a la cama, y comencé los preparativos habituales. Saqué el óleo de los enfermos, el pequeño libro de oraciones, la estola que llevaba en el bolsillo derecho del alzacuello. Protocolo. 28 años de protocolo. Carlo me observaba mientras yo preparaba los elementos, no con la pasividad de alguien que espera un ritual. Me observaba como si fuera a mí a quien examinara, no al revés. ¿Cuánto tiempo llevas como capellán?, me preguntó. 28 años. ¿Y has visto morir a mucha gente? Sí. ¿Tienes miedo de morir? Nadie me había preguntado eso antes. En 28 años, ningún paciente, ningún familiar, ningún colega. Tardé un momento. Soy sacerdote, respondí. Carlo asintió lentamente. Eso no responde la pregunta. Tenía razón. Empecé la unción. Le ungí la frente con el óleo. El protocolo establece que debes ungir también las manos, y cuando tomé las suyas noté algo que registré como una anomalía menor. Las manos de Carlo estaban calientes, no la calidez residual de un cuerpo enfermo, calientes, la temperatura que tendrían las manos de alguien sano, activo, despierto a mediodía de un día de verano. La hemoglobina de Carlo, según el expediente clínico que había revisado brevemente al entrar, marcaba 6.4 gramos por decilitro. Eso era menos de la mitad del rango normal. A ese nivel, las extremidades deberían estar frías. La circulación periférica colapsa. Los dedos se enfrían primero. Pensé, el gotero ha estado funcionando mal. Pensé, la manta eléctrica. Pensé, la temperatura de la habitación, 24 grados. Me toqué el dorso de mi propia mano contra la de Carlo. No había duda. Las manos de ese chico de 15 años con hemoglobina de 6.4 gramos por decilitro estaban más calientes que las mías. Continué con el rito. Carlos cerró los ojos durante la oración. Cuando los abrió, su frecuencia cardíaca, en el monitor, había bajado a 38 latidos por minuto. Debería haber estado inconsciente a esa frecuencia. Padre, dijo. Su voz era clara, no susurrada. ¿Puede decirle a mi mamá que no se preocupe? Se lo diré. Y una cosa más. Pausó. ¿Puede quedarse un momento después? No mucho, solo un momento. Asentí. Terminé la unción a las 4:17 de la tarde, según el reloj de pared de la habitación, que yo revisé 2 veces porque algo en mí quería fijar coordenadas. Salí al pasillo para avisar a Claudia que buscara a la madre. Cuando volví a entrar a la habitación, 12 minutos después, la frecuencia cardíaca de Carlo marcaba 19 latidos por minuto. Y la temperatura de la habitación había subido. No era una impresión. La habitación 214 tenía un termostato digital de pared, modelo Siemens RDE10, que marcaba las condiciones en tiempo real. Cuando entré la primera vez, marcaba 24 grados. Ahora marcaba 27 grados. El sistema de climatización del hospital mantenía todas las habitaciones a 18 grados. El termostato individual podía ajustarse manualmente entre 15 y 25 grados. No había forma de que marcara 27.
Revisé el panel. Nadie había tocado los controles. El indicador de ajuste manual estaba en la posición original. Pensé, un fallo del sensor. Pensé, la proximidad del radiador. Pensé, soy yo, que vengo de un pasillo frío. Me acerqué a Carlo. Su frecuencia cardíaca marcaba 14 latidos por minuto. Puse la mano sobre su pecho. Lo que sentí me hizo retirarla. Calor, intenso, no el calor de la fiebre, algo diferente, más profundo, como si viniera de adentro, no de la superficie. Volví a colocar la mano. Conté. 4, 5, 6 segundos. Constante, no pulsante, sin categoría en mi repertorio. Llamé a Claudia al pasillo. ¿Puede traerme un termómetro de contacto? Claudia tardó 3 minutos y 40 segundos. Lo sé porque los conté mirando el reloj de la pared. Coloqué el termómetro sobre el pecho de Carlo, sobre el esternón. Esperé los 15 segundos del protocolo de lectura. 36.8 grados centígrados. La frecuencia cardíaca en ese momento, 10 latidos por minuto. 36.8 grados. Es temperatura corporal normal en un adulto sano descansando. Es la temperatura de alguien que ha dormido bien y se acaba de despertar. 10 latidos por minuto es incompatible con la vida consciente. Coloqué el termómetro en el cuello, en la arteria carótida. Esperé 15 segundos. 36.9 grados. Aquí es donde algo en mí empezó a romperse. No dramáticamente, más bien como cuando a una pared le aparece una grieta y de repente te das cuenta de que siempre estuvo ahí. Intenté la explicación del termómetro defectuoso. Tomé el termómetro y lo coloqué en mi propia muñeca. 35.7 grados. El termómetro funcionaba correctamente. Carlo abrió los ojos una vez más. Ya viene, dijo. No supe qué quiso decir. No le pregunté. 3 minutos y 20 segundos después, el monitor marcó 0. El tiempo oficial de fallecimiento, registrado por la enfermera Claudia Biaggi en el expediente clínico, fue las 16 horas y 44 minutos del 12 de octubre de 2006. Yo estaba en esa habitación. Sostenía su mano. Sus manos seguían calientes. Volví a colocar el termómetro. 14 minutos después del deceso oficial. 36.5 grados. Me quedé inmóvil. Entró la madre, Antonia Salzano. Entró el padre. Yo estaba presente físicamente. Mi cabeza estaba haciendo otra cosa. Seguí midiendo cada vez que podía acercarme discretamente. 30 minutos después del deceso, 36.2 grados. 1 hora después, 35.8 grados. 2 horas después, 35.1 grado. El enfriamiento post-mortem estándar en un cuerpo adulto es de 1 a 1.5 grados por hora. Después de 2 horas, un cuerpo debería estar entre 33 y 34 grados. El cuerpo de Carlo Acutis, 2 horas después de su muerte oficial, estaba a 35.1 grados. Llamé al doctor Facchinetti a su consultorio. Le dije que necesitaba hablar con él urgente. Me preguntó si era sobre el paciente de la 214. Hubo un silencio de 6 segundos. Ya sé, dijo. Yo tampoco entiendo. Si este testimonio te habla al corazón, te pido que te suscribas al canal. Lo que viene es aún más difícil de explicar, pero lo que descubrí después fue aún más inexplicable. Volví a la habitación 214 al día siguiente. Era el 13 de octubre de 2006, a las 9 de la mañana. El cuerpo de Carlo había sido trasladado durante la madrugada. La habitación estaba vacía, con las camas deshechas y el olor antiséptico de la limpieza hospitalaria. El termostato digital de pared marcaba 18 grados, la temperatura estándar del sistema, la temperatura más normal del mundo. Me quedé de pie en el centro de la habitación durante 4 minutos. Después, me senté en la silla junto a la cama vacía. No sé qué esperaba encontrar. Encontré al doctor Facchinetti esperándome en el pasillo cuando salí. Emilio Facchinetti llevaba 22 años en oncología pediátrica. Había tratado a Carlo durante las últimas 3 semanas de su vida. Era un hombre metódico, con una manera de hablar que recordaba a los notarios. Preciso, sin adornos, incómodo con la ambigüedad. Necesito mostrarte algo, dijo. Fuimos a su consultorio. Cerró la puerta. Sacó un expediente. Mira los análisis de las últimas 72 horas.
Extendió sobre la mesa 3 hojas de resultados de laboratorio fechadas el 9, el 10 y el 11 de octubre. Los valores de hemoglobina eran 5.2, 5.8 y 6.4 gramos por decilitro, respectivamente. ¿Qué ves?, preguntó Facchinetti. Vi lo que me estaba mostrando en 2 segundos. Los valores están subiendo. Subiendo. En un paciente con leucemia promielocítica aguda M3, sin tratamiento activo, sin transfusiones en los últimos 6 días, con un recuento de plaquetas de 12.000, la hemoglobina no sube, la hemoglobina cae, siempre. Se levantó y fue a la ventana. El 9 de octubre su hemoglobina era de 5.2. Debería haber caído a 4 punto algo para el 11. En cambio subió a 6.4. Eso es un aumento de 23.1% en 72 horas sin ninguna intervención médica que lo explique. ¿Lo has reportado? Facchinetti tardó en responder. No sé a quién reportarlo. Esa frase me quedó resonando. Un médico con 22 años de carrera, formado en el escepticismo riguroso de la oncología pediátrica, frente a un resultado que contradecía las leyes de la hematología, y su respuesta era, no sé a quién reportarlo. Le pregunté si había habido un error en el procesamiento de las muestras. Las mandé a repetir el 11 por la mañana, mismos resultados, 2 laboratorios distintos. Me entregó una fotocopia de la segunda serie de análisis. Los números coincidían exactamente con los primeros, 6.4 gramos por decilitro. Fecha, 11 de octubre de 2006. Laboratorio externo, Bianalisi Monza. Guardé esa fotocopia. La tengo todavía, pero había algo más que Facchinetti no me había dicho y que supe que existía porque conozco a los hombres que necesitan tiempo antes de pronunciar ciertas cosas. ¿Hay algo más?, pregunté. Volvió a su escritorio. Abrió el cajón inferior. Sacó una carpeta delgada, de color azul claro, de esas que usan los médicos para guardar imágenes de diagnóstico. La resonancia magnética del 8 de octubre, la última que le hicimos. Extendió la imagen sobre la mesa. No soy médico, no leo resonancias con la fluidez de un especialista, pero he visto suficientes en 28 años para reconocer cuando algo está donde no debería estar. ¿Qué es esto?, pregunté, señalando una zona en la imagen. Eso es lo que no puedo explicar. La leucemia M3 en estadio terminal produce infiltración masiva en la médula ósea. En las imágenes de resonancia, esa infiltración tiene una apariencia característica que los oncólogos llaman patrón de sustitución. En la resonancia del 8 de octubre, ese patrón existía. Era consistente con el diagnóstico, pero en una zona pequeña, de aproximadamente 2 centímetros de diámetro, localizada en el esternón, exactamente donde yo había colocado el termómetro la tarde anterior. La apariencia era diferente. Tejido de médula normal, dijo Facchinetti. En ese punto exacto, sin infiltración, como si algo hubiera comenzado a recuperarse ahí. ¿Podría ser un artefacto de imagen? Mandé las imágenes a 3 colegas en Milán. Los 3 dijeron lo mismo. Salí del consultorio de Facchinetti a las 11:40 de la mañana. Tenía que ir a la capilla a preparar la misa del mediodía, pero me detuve en el pasillo del 4.º piso, frente a la puerta cerrada de la habitación 214. Apoyé la frente en la madera fría durante 90 segundos. Lo sé porque alguien pasó por el pasillo y me miró extrañado, y yo me incorporé y revisé mi reloj. 90 segundos. No recé. No lloré. Solo estuve ahí. Y entonces descubrí quién era realmente Carlo Acutis. La madre de Carlo, Antonia Salzano, regresó al hospital el 14 de octubre para recoger las pertenencias de su hijo. Yo la esperaba. No era protocolo, era algo más parecido a una necesidad que no había aprendido a nombrar. Antonia Salzano era una mujer de 42 años, de voz tranquila, con esa clase de serenidad que no es indiferencia, sino algo que se construye a fuerza de haber llorado mucho antes de que tú llegaras. Nos sentamos en la sala de espera del 4.º piso, junto a la ventana que daba al patio interior del hospital. Le pregunté por Carlo, no sobre su enfermedad. Le pregunté por él. Me habló durante 45 minutos.
Carlo había empezado a programar computadoras a los 11 años. Tenía un gato siamés llamado Chico. Había documentado más de 160 milagros eucarísticos de todo el mundo en una exposición itinerante que había llevado a 49 países. 49 países, organizados, catalogados, con fotografías y documentación histórica, por un adolescente italiano que también sacaba buenas notas y ayudaba en su parroquia de Milán. Decía que la Eucaristía era su autopista al cielo, me dijo Antonia. Desde los 7 años, nunca cambió eso. Le pregunté si tenía miedo de morir. Antonia me miró con una expresión que tardé en descifrar. Me dijo, 4 días antes de morir, que ofrecía su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia, que no quería ir al purgatorio, quería ir directamente al cielo. Hizo una pausa. Padre, ¿usted ha oído a muchos jóvenes de 15 años hablar así? No, nunca. Antes de despedirse, Antonia abrió la bolsa con las pertenencias de Carlo. Sacó 3 libros, un rosario, un cargador de computadora y una libreta pequeña, de tapa azul, tamaño A5, con el nombre de Carlo escrito en la primera página con letra apretada. Me pidió que se la diera a usted, dijo. Me quedé inmóvil. ¿A mí? ¿Por qué a mí? No lo sé. Me lo dijo el 11 por la mañana, antes de que usted subiera a visitarlo. Me dijo, mamá, cuando venga el sacerdote del hospital, dale mi libreta. Carlo me la había reservado antes de conocerme. Tomé la libreta. Pesaba casi nada. Las tapas tenían una pequeña imagen pegada en el interior, una estampita de la Eucaristía con una custodia dorada sobre fondo blanco. La abrí en la última página escrita. La fecha era el 9 de octubre de 2006, 2 días antes de mi visita. La letra era pequeña, ordenada, sin borrones. Carlo había escrito, para el sacerdote que me dará la unción, no tenga miedo de lo que va a ver. El calor que siente no es fiebre, es lo que siempre ha estado ahí, solo que ahora puede verlo. El calor que siente, lo había escrito el 9 de octubre, 2 días antes de que yo entrara a esa habitación, 4 días antes de su muerte. Yo no había hablado con Carlo antes del 11 de octubre. Nunca nos habíamos visto. Nadie le había dicho que el capellán del hospital usaría un termómetro de contacto sobre su pecho. Mis manos temblaron, no levemente. Temblaron con la misma vibración que reconozco en las personas que acaban de recibir un diagnóstico que no esperaban. Cerré la libreta. ¿Cuándo se la dio él a usted?, le pregunté a Antonia. El 9, por la mañana. Me dijo que era importante. Releí la frase, releí cada palabra, busqué la ambigüedad, la generalización que pudiera aplicarse a cualquier sacerdote, a cualquier situación. No encontré ninguna. El calor que siente no es fiebre. No, el calor que pueda sentir. No, si nota algo extraño, el calor que siente. Antonia se fue a las 12:16 del mediodía. Me quedé en la sala de espera vacía, con la libreta azul sobre las rodillas, durante 20 minutos. La libreta tiene 142 páginas. Carlo escribió en 57 de ellas. El resto está en blanco. He leído esas 57 páginas más de 100 veces en 16 años. Hay oraciones, reflexiones, listas de milagros eucarísticos con referencias bibliográficas y varias frases sueltas que no forman parte de ningún párrafo. Una de ellas, en la página 31, sin fecha. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Si has llegado hasta aquí con este testimonio, te pido que te suscribas. Hay algo más que tardé 16 años en poder contar, pero lo que hice después sorprendió a todos los que me conocían. No hablé de la libreta durante 2 años. No la escondí exactamente. Estaba en el cajón de mi escritorio en la capellanía, debajo de una Biblia de bolsillo y un cuaderno de anotaciones pastorales. Sabía dónde estaba. La abría ocasionalmente. La cerraba sin decir nada. Los primeros meses después de la muerte de Carlo estuvieron marcados por un insomnio que los médicos de mi entorno atribuían al estrés laboral. No era estrés. Era que cada vez que cerraba los ojos, veía el monitor cardíaco marcando 0 y sentía el calor en las palmas de mis manos, no como un recuerdo perturbador, como algo físico, como si mis manos recordaran lo que mi mente intentaba categorizar. Cambié mi manera de trabajar.
Empecé a quedarme más tiempo en las habitaciones después de las unciones. Antes, mi protocolo era preciso: los sacramentos, las palabras necesarias a la familia, el retiro cortés. Después del 11 de octubre, me quedaba. No siempre, no mucho tiempo, pero me quedaba, como si algo en mí necesitara verificar que lo que había vivido con Carlo era una excepción y no una regla que yo había ignorado por 28 años. En diciembre de 2006, mi hermano mayor, que no era creyente practicante y nunca lo había sido, me llamó desde Bérgamo. Me preguntó qué me pasaba. Nada, le dije. Llevas 2 meses con un tono de voz que no reconozco. No le conté nada. En marzo de 2007, el doctor Facchinetti presentó los análisis de Carlo en una reunión clínica interna del Departamento de Oncología. Los presentó como un caso de evolución hematológica atípica no explicada. Nadie en esa reunión mencionó la palabra milagro. Nadie necesitaba hacerlo. El silencio que siguió a la presentación de los datos duró 1 minuto y 40 segundos. Facchinetti me lo contó después. Fue el silencio más incómodo de mi vida profesional, me dijo. En mayo de 2007, un periodista de un diario de Milán me contactó. Había oído rumores sobre un adolescente cuya muerte había producido fenómenos inusuales en el hospital. Le dije que no tenía comentarios, no por miedo, por algo que no supe articular en ese momento y que solo entendí años después. Lo que había vivido en la 214 no era para un titular. El primer año y medio fue así: silencio externo, reorganización interna. En 2008, acepté hablar por primera vez, no con un periodista, con un sacerdote amigo mío de la diócesis de Milán, el padre Giorgio Sereda, con quien había estudiado en el seminario. Nos reunimos en un bar cerca de la estación central de Milán, en una tarde de noviembre con lluvia y el olor del café de la máquina de espresso sonando detrás de nosotros. Le conté todo: los datos de temperatura, los análisis de laboratorio, la resonancia, la libreta. Giorgio me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, guardó silencio durante 40 segundos. Los conté. ¿Tienes los datos escritos?, preguntó. Tengo copias de los análisis. Tengo la libreta. ¿Y no has dicho nada en 2 años? No. Giorgio asintió lentamente. ¿Por qué no? La respuesta que di en ese momento, sentado en ese bar con el café frío frente a mí, fue la más honesta que he dado en mi vida. Porque si lo digo en voz alta y alguien me pregunta qué significa, tendría que responder. Y si respondo, tengo que aceptar que 28 años de fe tibia no fueron suficientes. Giorgio me miró durante un momento largo. Renato, me dijo, creo que ese es exactamente el punto. En 2010 empecé a colaborar con la Fundación Carlo Acutis, que Antonia Salzano había creado para promover su causa de beatificación. Les compartí los datos, no la libreta todavía, solo los valores de temperatura y los análisis de laboratorio. Antonia me respondió en una carta de 4 páginas. En la segunda página escribió: Padre Mazzini, Carlo me habló de usted, no por su nombre. Me dijo: el sacerdote del hospital va a entender cosas que ha tardado mucho en entender. Ayúdalo cuando las entienda. Lo escribió el 9 de octubre. 4 días antes de que yo entrara a su habitación, en 2020, el 10 de octubre, el Papa Francisco beatificó a Carlo Acutis en Asís. Yo lo vi por televisión desde mi departamento en Monza, solo, a las 11 de la mañana. Cuando el Papa pronunció las palabras de la beatificación, sentí algo en las manos, el mismo calor, no idéntico, más suave, como un recuerdo físico de la tarde del 11 de octubre de 2006. Llamé al doctor Facchinetti esa tarde. ¿Lo estás viendo?, le pregunté. Llevo 2 horas sin poder levantarme del sofá, respondió. El momento más definitivo de esta historia no ocurrió en una habitación de hospital. Ocurrió el 7 de septiembre de 2025, en Roma, cuando el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis durante el año jubilar. Yo estaba en la plaza de San Pedro. La fundación me había reservado un lugar en primera fila, porque así lo había pedido Antonia. Cuando el Papa pronunció el nombre de Carlo Acutis como santo,
Algo en mí que había permanecido tenso desde el 11 de octubre de 2006 se soltó. No lloré. Mis manos simplemente estuvieron quietas por primera vez en 16 años. Y hoy, tantos años después, sigo sin poder explicar lo que sentí. Hoy tengo 75 años. Sigo siendo capellán del Hospital San Gerardo de Monza, aunque ahora solo 3 días por semana. Mis rodillas no aguantan más que eso. He dado conferencias sobre el caso de Carlo Acutis en 10 ciudades de Italia, 2 en España y una en Buenos Aires. No conferencias sobre milagros, conferencias sobre datos, los análisis de laboratorio, las mediciones de temperatura, la resonancia del 8 de octubre, la libreta. Doy los números. Dejo que las personas saquen sus propias conclusiones. Cuando los jóvenes me preguntan por qué guardé silencio durante tantos años, les respondo lo mismo que le respondí a Giorgio en ese bar de Milán en 2008. Porque entender algo completamente nuevo lleva tiempo. Y porque a veces lo más honesto que puedes hacer con una experiencia que excede tu marco de referencia es guardar silencio hasta encontrar las palabras correctas. Cuando los escépticos, colegas médicos, periodistas, personas en los foros de Internet, me preguntan si no pude haber inventado o exagerado los datos, les ofrezco las copias de los análisis originales y el nombre del doctor Facchinetti. Él también habla, no somos los únicos. Visité la tumba de Carlo en la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís por primera vez en 2016, 10 años después de su muerte. Me acerqué al sepulcro de cristal donde su cuerpo, exhumado en 2019 y encontrado íntegro, descansa vestido con la ropa que usaba en vida, jeans, zapatillas, suéter azul. Me arrodillé frente a él. No dije nada, no recé en voz alta, solo estuve ahí, en silencio, con las palmas de las manos apoyadas en las rodillas, sintiendo el frío del suelo de piedra a través del tejido del pantalón, y sentí calor en las palmas, el mismo calor, exactamente el mismo. Revisé la temperatura de la basílica cuando salí. El guía del lugar me dijo que el sistema de climatización mantenía el interior a 16 grados constantes durante todo el año. 16 grados. Si alguien me pregunta hoy qué cambió en mí después del 11 de octubre de 2006, la respuesta tiene 3 partes. Primera, dejé de tratar la fe como un protocolo. El protocolo es útil, pero el protocolo no te prepara para las palmas calientes de un chico de 15 años con hemoglobina de 6.4 gramos por decilitro. Segunda, aprendí a quedarme, a no salir corriendo de las habitaciones hacia la siguiente tarea, el siguiente caso, el siguiente procedimiento. Lo que Carlo me mostró en 40 minutos no requería más tiempo del que tomó vivirlo. Requería que yo estuviera presente para verlo. Tercera, entendí que la duda no es lo opuesto a la fe. Es parte de ella. Si yo no hubiera sido un sacerdote de fe tibia y protocolo eficiente, quizás no habría tenido la necesidad de medir, verificar, documentar, y si no hubiera medido, verificado y documentado, no tendría hoy nada concreto que decirles a las personas que me escuchan. Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, hijo de padres italianos. Murió el 12 de octubre de 2006 en Monza, con 15 años de leucemia fulminante. Fue beatificado en 2020 y canonizado en 2025. Documentó 160 milagros eucarísticos de todo el mundo. Dijo en algún momento de su corta vida: la Eucaristía es mi autopista al cielo. Yo le puse el termómetro en el pecho 14 minutos después de su muerte. Marcó 36.5 grados. No tengo explicación para eso. En 47 años como capellán hospitalario no la he encontrado. Lo que sí tengo es la libreta azul y la frase que Carlo escribió el 9 de octubre, 2 días antes de conocerme. Para el sacerdote que me dará la unción, no tenga miedo de lo que va a ver. El calor que siente no es fiebre, es lo que siempre ha estado ahí, solo que ahora puede verlo. La leí por primera vez el 14 de octubre de 2006. La he releído 143 veces, las conté.
cada una, y cada vez, sin excepción, siento el mismo calor en las palmas de las manos. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.